sentimos y a veces no sabemos describir. Este primer punto se llama la vergüenza. La vergüenza es algo que mucha gente no se explica, pero que tú, estoy seguro, has sentido y sientes en algunos momentos. La vergüenza es cuando tú te dices, soy malo, soy mala persona, no merezco, soy de lo peor, ya ves, fíjate que soy así, y soy malo, soy pésimo, ya ves, no sirvo. ¿Y cuántas veces has escuchado eso? Quizás tú te lo has dicho internamente a ti también. Y la emoción se llama vergüenza. Está asociada totalmente a esta forma de etiquetarnos y decir yo soy, está asociado con tu ser, ¿ok? Y por lo general va en contra de tu merecimiento. Por lo general tú dices no merezco una vida mejor, no merezco ni sonreír, no merezco alegrarme, pero es porque en el fondo te vas diciendo inconsciente o inconscientemente yo soy malo, soy, y te etiquetas de tal manera que le estás diciendo a cada parte de tu célula que no, que eres malo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto y la implicancia de esto en el temas de dinero? Quizás te ha pasado alguno de estos casos que yo te voy a contar. Por ejemplo, ¿alguna vez quizás has prestado dinero a tu familiar? Quizás alguien de tu familia ha venido hacia ti diciéndote hoy un favor, necesito dinero. O tus padres quizás te han dicho, oye, préstale a tu hermano, préstale a Juancito, préstale a tal persona, pobrecito. Y tú en el fondo quizás sabías que no debías prestar porque sabes que ese dinero quizás no va a volver. Pero tanta es la presión de papá y tanta es la vergüenza que tú sientes y dices, pucha, si es que no le presto, soy mala persona. Si es que no le doy, sería un desconsiderado. ¿Cómo no voy a ayudar a otra persona? Y sabes quizás en el fondo que tú mismo estás complicado financieramente, pero como esta sensación de vergüenza que sientes es mayor y la presión de papá y mamá o la familia genera que tus sensaciones de vergüenza sean mayores y tú no lo identificas, entonces terminas cediendo y siendo infiel a ti mismo. Tu vergüenza gana y entonces no le prestas a la otra persona porque realmente estás en control, le terminas prestando porque sientes vergüenza, porque si no le vas a prestar vas a caer de inadecuado, te van a decir ambicioso, y eso quizás te ha pasado o has visto gente a quien le ha pasado esto. Entonces, si tú prestas dinero por miedo a caer de inadecuado, por miedo a que tu familia te diga que eres malo, por miedo a que la familia te evite, por miedo a que la familia raje de ti, entonces lo que están activando en ti es la vergüenza. Y quizás muchas decisiones financieras que estás tomando son desde la vergüenza. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, vas al restaurante con tus amigos, dices vamos a cenar algo. Por lo general acá en Perú se estila que cada uno pague su cuenta, lo que consume, pero quizás, y a mí me pasó esto una vez, de repente alguien dice, oye mira, ¿sabes qué? Toda la cuenta divide entre todos y nos ahorramos tiempo, nos ahorramos problemas. Y quizás tú en el fondo sentiste vergüenza, de repente no estás de acuerdo con la decisión y dices, podrías decir, oye no, yo no estoy de acuerdo, quizás quieren ser prácticos, pero yo solo estoy dispuesto a pagar lo que yo consumí. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás, como te gana la vergüenza o tienes miedo a que te digan, ay, qué duro eres, qué roño eres, ay, pero cómo friegas, o qué tacaño eres, ¿por qué no te alineas a la mancha o al equipo, al grupo? Quizás si tienes esa vergüenza de no aceptar quién eres, de no aceptar tu identidad y de no respetar las formas de pensar que tú tienes, si te embarga la vergüenza y pierdes tu identidad, entonces esa es una gran alerta de que la vergüenza te ha consumido y le estás haciendo más caso a la vergüenza en quedar bien con la gente, pero dejar de ser tú, el cómo piensas y obviamente afectar a tu bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando prestas dinero, si prestas dinero por miedo a caer inadecuado, la vergüenza te ganó. Si es que pagas cuentas que no te corresponden por el mismo, por la sensación de, pucha, si no lo hago soy mala persona, me van a etiquetar, van a rajar de mí, entonces quiere decir que la vergüenza te ganó o estás sumido en una tormenta de vergüenza. Si es que, por ejemplo, prestas dinero y después de prestar dinero ahora te da vergüenza de cobrar,
o dices, ay, ¿cómo voy a estar cobrando yo? Entonces quizás tus creencias activan en ti vergüenza para cobrar el dinero que es tuyo. Y obvio, la persona que está más embargada de vergüenza y no ha identificado cómo se activa en su cuerpo, no ha desmenuzado esta vergüenza y no sabe cómo salir de esta tormenta de vergüenza, por lo general está tomando decisiones desde la vergüenza embargada. Pura emoción, está tomando emociones solamente desde la parte emocional y quizás no está tomando decisiones financieras correctas porque la vergüenza es más importante para la persona que vive en vergüenza. Quedar bien, pertenecer a un grupo es más importante y desconoce sus formas de pensar, desconoce sus valores y a la larga termina pagando más, termina pagando lo que no corresponde, termina prestándole a gente, termina sin cobrar el dinero que es suyo, y todo esto son ejemplos de cómo la vergüenza quizás no te está ayudando, ¿ok? Entonces, un consejo te daría, tienes que empezar a investigar cómo la vergüenza funciona en tu mentalidad, cómo la vergüenza se ancla en tu cuerpo, cómo sientes tu vergüenza y desde ahí que empieces a chequear. Si la vergüenza te está ganando, por lo general has perdido tu identidad, siempre estás actuando nada más por vergüenza, pero no estás respetando tus valores, tus formas de pensar. La pregunta que yo te dejaría ahí a todos los que están escuchando sería, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus formas de pensar? ¿Las tienes totalmente claras de tal manera que las puedas defender frente al grupo? ¿O solo actúas por pura vergüenza y por impulso nada más? Esa es la tarea que yo te dejo, ¿no? La gente que está sumida en vergüenza, por lo general financieramente le va paupérrimo. ¿Estamos? Voy a leer sus comentarios y voy a pasar a la segunda emoción que se llama culpa. ¿Ok? Vamos a ver. Les pido por favor que compartan. Gloria dice desde Lima, saludos. Elizabeth desde el Agustino, San Juan del Urigancho, Briana, saludos. Liliana que se conecta desde Huancavelica. Saludos líderes. Entonces, la vergüenza ya la terminamos. Punto número 2. La culpa y cómo a veces tomamos decisiones financieras desde la culpa y terminamos complicándonos financieramente y perdiendo dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos con la culpa. Si tienen preguntas, déjenlas ahí, por favor. Yo veo de cuando en cuando por aquí. La culpa. Si la vergüenza tenía que ver con el soy malo, ahora la culpa, que es la emoción número 2, que quiero que veas en contexto en cómo está funcionando en tu vida, sería, si la vergüenza es soy malo, se atribuye al ser, la culpa es he hecho algo malo. Así de simple. La definición de culpa es cada vez que tú te dices he hecho algo malo, ahora tengo que resarcirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Y entonces te voy a contar algunos ejemplos de cómo la culpa está relacionada al hacer. Por ejemplo, yo conozco varios amigos que no, por trabajar full day, trabajan o viajan para trabajar, nunca están con sus hijos. Solo los ven en su cumpleaños, en Navidad, cada 2 fines de semana, por su ritmo de vida, por lo que ellos eligieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hijo, como no los ve continuamente, lo que sucede es que los empieza a desconocer o a veces se pone rebelde y entonces, o de repente, la suegra o la mamá, alguien le dice, la esposa le dice, eres un mal padre, ¿no? Y esta persona, como no estuvo tiempo con el hijo, primero siente vergüenza por ser un mal padre y después siente culpa también por no haber estado con el hijo, por no haber estado en la fiesta, y lo que hace es, oye hijo, ahora te voy a comprar juguetes, escoge los mejores juguetes, escoge aquel juguete que no te han dado, escoge el juguete para que estés contento y ojalá de esa manera yo como padre pueda resarcir mi culpa. Entonces, por la culpa que siente la persona, lo que hace es comprar un juguete, el más caro, el más elevado, el de precio más elevado, porque la persona está emocionalmente con culpa. Coméntame ahí si te ha pasado algo de esto, si te sucede algo de esto en tu vida. ¿Listo? Otra que a mí me ha pasado es, por ejemplo, que a veces hace años me olvidé algunas fechas especiales con la pareja, o no había planeado algo especial con la pareja, entonces como que se me ocurría a mí
el último día hacer algo, no lo programé con tiempo, me sentía avergonzado al inicio y cuando alguien me preguntaba, oye, ¿y es tu aniversario? ¿Qué vas a hacerle? ¿Qué le vas a regalar? Las presiones sociales, ¿no? Y tú dices, pucha, creo que lo que estoy haciendo no es suficiente. Sentía vergüenza y después decía, pucha, tengo que hacerlo mejor, siento culpa por no haber planificado, siento culpa por no haber hablado al restaurante, por no haber hecho la reserva, siento culpa porque de repente no lo hice con tiempo y de verdad no me tomé en serio esto del aniversario. Entonces, ¿qué hago? Llamo a Rosatel de inmediato, llamo a tal tienda, llamo a la otra y le digo, señorita, ¿cuáles son los gladiolos más caros? ¿No? Entonces, 10 gladiolos, 15 gladiolos o 15 rosas, ¿cuánto es? 180 soles, no importa, mándelo por favor antes de las 12. Y he hecho eso varias veces, creo. Sí, he hecho varias veces eso. Pero lo hacía primero porque sentía vergüenza y después sentía culpa, que es la parte emocional. Y ya no había raciocinio, ya no había lógica, ya no decía, pucha, ya me embargaba la culpa y decía, tengo que hacer algo para resarcir mi falta de planificación, mi postergación. Y entonces la decisión era 100% emocional, ya no había lógica, ya no había billetera que valga, ya no había planeamiento, no había presupuesto. Terminaba gastando más de lo planificado o si no había planificado igual gastaba más dinero, ¿no? Otro ejemplo, y me gustaría que me comentes ahí si a ti te está pasando algo así con la vergüenza o con la culpa y estás tomando decisiones financieras o cómo esta culpa y vergüenza hace que tú tomes malas decisiones financieras y gastes por puro impulso, pero por no haber podido entenderte, por no haber poder prepararte en la parte emocional, en la parte de entender cómo funciona ese mecanismo de vergüenza y de culpa, que es 100% emocional, señores. ¿Ok? Entonces, escríbanme ahí si algo de eso les pasó. Ok, algunos están escribiendo. Saludos para Carlos Torrejón, que se ha unido. Entonces, fíjense, otro ejemplo es que, por ejemplo, esto le pasa, por ejemplo, a mi mamá, desde mi observador le pasa conmigo. Mi mamá, cuando fuimos más pequeños, hubo bastante carencia. Yo estaba el fin de semana en Huancayo. Entonces voy a Huancayo y mi mamá tiene un cariño muy especial, ¿no? Ya, hijo, que cocino, que te doy, ¿qué te doy? ¿Estás con hambre? Ya tomé el desayuno, entonces, hijito, ¿quieres gaseosita? ¿Quieres galletita? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Entonces como que me empaña y me embarga, ¿no? Y yo de alguna manera digo, wow, tengo una maestra que es mi madre que me enseña a mí cómo es ser cuidado quizás, pero también me enseña a identificar desde dónde lo estoy recibiendo. Pero me puse a pensar y dije, ¿por qué mi mamá de alguna manera con el alimento o con la plata, qué es lo que ella busca cubrir quizás, ¿no? Y bueno, esta es mi interpretación, pero creo que a veces las madres sienten culpa por no habernos dado de niño cosas mejores, aunque hicieron ya lo mejor posible, lo que pudieron. En mi caso, mi mamá, cuando yo le pregunto, le digo, oye mamá, ¿por qué lo haces? Porque yo siento que cuando quieres darme dinero, y si no quieres, cuando yo no le acepto dinero, quiere darme comida por todos lados. Yo siento que tú sientes una deuda o una culpa, le digo, ¿no? Y mi madre me dice, bueno, pero es que es mi forma de amar, además de niño no he podido darte, ¿no? Entonces cuando me dijo eso, esa mi bella madre, de niño no he podido darte, yo dije, mi mamá no me ha podido dar de niño, sintió muchísima vergüenza quizás de no haber tenido dinero, sintió culpa, estoy yo totalmente seguro que le dolió mucho, pero quizás se fue ahora al otro extremo, sigue sintiendo la culpa de lo que no me dio, de lo que no pudo ser, y ahora quiere, digamos, resarcir su culpa de antaño, y ahora toma esto, toma lo otro, claro, ahora le va mejor financieramente, pero es bien curioso porque ahora desde esa culpa que no me dio, hubo carencia, te quiero dar lo mejor, ahora probablemente se quiera acabar todo su dinero con sus hijos, y si no es con sus hijos, con sus nietos, y si no es con sus nietos, con su familia. Entonces, yo no sé si te ha pasado con tus padres o te pasa a ti con tu familia, con tus sobrinos, que por culpa de no haber tenido, no haber hecho lo mejor o no haber podido dar más de lo que ya has dado, quizás ahora quieres resarcir con dinero, gastando de más, quizás quieres demostrarle también por culpa algo a alguien, quizás ahora estás malgastando el dinero, pero activado desde la parte emocional y no racional. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a leer un comentario para cerrar esta parte de la culpa y póngame caritas, corazoncitos para saber que están ahí y pueda seguir compartiendo y saber si se entiende, ¿ok? Y cuéntenme más si es que algo les ha pasado para ayudar a decodificar qué emoción quizás está ahí. Dice Yoseni, dice, sí me pasó cuando mi enamorado me pidió prestado, no pude decirle no, pero tampoco sé si me devolverá. Claro, entonces ahí hay una emoción de vergüenza y de culpa, Yoseni. Quizás, claro, no hay claridad, fue pura emoción y quizás dijiste, si yo no le presto, no sé, va a terminar conmigo o va a pensar que soy una mala enamorada, según la creencia que hay de cómo debería ser una buena enamorada. O quizás solamente Yoseni por la vergüenza a ser una mala enamorada, una mala mujer o lo que sea que tengas de creencia acá en la cabeza. Pero la emoción se llama vergüenza. Y quizás ahora sigues sintiendo la vergüenza hasta para preguntarle, oye, ¿me vas a devolver? ¿O ya lo has tomado como regalo? ¿O yo te lo presté? Y darle claridad a la relación, ¿no? Y yo creo que si ustedes que me están viendo aprenden a manejar y se vuelven unos maestros emocionales en la vergüenza, en la culpa y dos emociones más que voy a hablar, tu vida financiera va a mejorar, vas a ganar más dinero, vas a ahorrar más dinero, vas a prestar, no vas a prestar dinero, pero sobre todo vas a crear una identidad emocional, lógica, financiera. ¿Para qué? Para que puedas tomar mejores decisiones y las decisiones que tomes no sean de puro impulso emocional, no sean así como de animalito, sino de gente que racionaliza, piensa y dice, ¿desde dónde estoy tomando las decisiones? Cuando no hacemos eso, y la cultura peruana no hace mucho eso por falta de educación emocional y falta de educación financiera claramente, sucede que la gente se da cuenta recién a fin de mes que no sé dónde está mi dinero, no sé qué he hecho con la plata, me llega plata a mi mano y después se va todo el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado esto porque al final la mayoría de gente que de repente está viviendo inconscientemente la parte y no se ha educado ni emocional ni financieramente está quebrada. Y ese es un gran problema para tu familia, para ti y para tu generación. Disculpen, gracias. Entonces con eso cerramos la culpa. Me encantaría que me pongas ahí si tienes preguntas o lo que sea, puedo ir yo leyendo y te puedo ir respondiendo. ¿Ok? Pasamos a otra emoción. Primero hablamos de la vergüenza, después hemos hablado de la culpa. Creo que estas dos son las que más carcomen al ser humano. Ahora vamos a hablar de la emoción del miedo, que es otra emoción básica. El miedo es básico, es una emoción mucho más básica y el miedo tiene que ver con esta sensación de pérdida en el futuro. El miedo hace que de repente tú ni empieces algo y ya estás pensando que de repente vas a perder algo en el futuro. Y por ejemplo, chécate, ¿no? Te convocan para un emprendimiento y vamos a asociarnos, pero tú la haces larga quizás por miedo a perder, por miedo a confiar, por miedo a ser rechazado, por miedo a quedarte solo, por miedo hay varios miedos en realidad, por miedo a ser abandonado. Y mi pregunta sería, ¿cuántas veces has perdido oportunidades? ¿Cuántas veces has perdido socios potenciales? ¿A cuánta gente has perdido? ¿A cuánta gente no está contigo? Solamente porque el miedo fue grande y tú no usaste el miedo a favor, sino te estancaste con el miedo, ¿no? Le diste tanto poder a esa emoción de miedo que dijiste, algo va a pasar, creo que voy a perder en el futuro, me va a doler en el futuro, voy a sufrir en el futuro, y si pierdo mi dinero, y si fracaso. Entonces la emoción que te embarga ahí es un miedo de pérdida de algo. Esa es la base del miedo. Y cuando tú eliges que ese miedo es mayor a la posibilidad de ganancia, quizás decidas quedarte estancado en el miedo. Y yo aquí te haría una pregunta, te haría una gran pregunta. Quizás el miedo te ha detenido en tu vida mucho tiempo, pero ¿qué tal si llegas al final de tus días y te preguntes algo así como, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si lo hubiera intentado? Si a pesar del miedo
me hubiera arriesgado, hubiera sido un poquito más valiente, si a pesar del miedo de emprender, si a pesar del miedo de vender, si a pesar del miedo de ser rechazado, igual lo hubiera hecho, igual hubiera confiado, hubiera tenido un poco de fe. Y la pregunta que mucha gente que está muy adulta ahora se pregunta es, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Cómo sería hoy mi vida? Entonces, cuando te gana esta sensación de miedo, quiere decir que le estás dando tanto poder, o tu sensación de voy a perder en el futuro es tan grande que cualquier ganancia que te digan va a ser insuficiente para el miedo que tú vas sintiendo. Y yo te invitaría acá que reflexiones y te pongas a pensar cuántas veces, cuántos negocios has perdido, cuántas amistades has perdido, cuánta plata has dejado de ganar solamente porque el miedo a perder, el miedo al rechazo, el miedo a quedarte solo, el miedo a ser fracasado, a que te digan fracasado, fue mucho más grande en tu ser, que dejaste de ver oportunidades y dejaste de ver potencialidades allá afuera. Y haciéndote esta reflexión también te invito a que seas valiente, a que en la vida vas a sufrir. Sí, no, el que es valiente sabe que nos va a tocar sufrir, sabe que nos da miedo mandarnos una chica, sabe que nos da miedo decir te amo a una persona y que la persona te diga ah, qué bien, y te quedes ahí en el aire. Sabe que la persona valiente sabe que va a emprender y hay una posibilidad de perder dinero, sí. Sabes que vas a hacer una llamada y te pueden mandar al diablo, sí. Y entonces usa ese miedo como un impulso para ser valiente, no para detenerte. Mucha gente, señores, se queda con el miedo y desde ahí no es libre, no vive una vida porque nunca se atreve a nada. Y yo te voy a contar algo particular que me pasó a mí, que es justamente que en el 2009 yo quebré financieramente mi primera vez con más de 100,000 soles porque me embargaron dos emociones. Más rato voy a hablar de la ambición, pero yo quería ser millonario. Tenía un concepto medio errado, medio raro del dinero, entonces quería hacerme millonario en 3 días y casi sin hacer nada. Si te ha pasado algo de esto, por favor, comenta, comparte, reflexiona conmigo. Ojalá no sea el único, me voy a sentir diferente. Pero quería hacerme millonario en un día, invertí en bolsa de valores más de 6 cifras, pero toda la tendencia de los precios iba subiendo y yo sabía que tenía que comprar, mi lógica decía tienes que comprar en este instante porque todos los precios están subiendo y mientras más rápido compres puedes ganar en la venta. Pero tenía tanto miedo a perder, tenía tanto miedo a fracasar, tenía tanto miedo a que me digan, ya ves qué burro eres, cómo has quedado mal, eres ingeniero, cómo vas a perder plata. Tenía tanto miedo a eso que no entraba, decía no comprar, demoraba. Entonces la gente que tiene miedo usualmente demora, pospone decisiones, la hace larga, por así decirlo. Fíjate cómo estás operando con emprendimiento, con negocios, con inversiones. ¿Estás demorando? ¿El miedo es mayor? ¿Solamente estás decidiendo desde el miedo o desde dónde? Y entonces a mí me pasó mucho de esto. Cuéntame si te ha pasado algo de eso, que por miedo no has tomado decisiones financieras rápidas, que por miedo quizás no has tomado decisiones que has decidido desde el miedo, desde el puro miedo, y no has sido consciente de la lógica del negocio, ¿no? Entonces, yo quería hacerme millonario en 2 días, 3 días, terminé perdiendo más de 6 cifras, me quedé paralizado por el miedo, no tenía una estrategia, no tenía lógica, solo quería ser millonario, ambicioso, pero el miedo me hizo demorar mis decisiones, el miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo a ser inadecuado, el miedo a que me etiqueten primaba para mí, y entonces decidí posponer. Cuando al final decido entrar a la inversión ya era muy tarde y todo empezó a caer. Y entonces yo entré en el peor momento, mi miedo me dominó e hizo que entrara en el peor momento lógico. Mi decisión fue pura emoción. Mi decisión no fue nada lógico, nada racional, nada de ingeniería, nada, no apliqué nada de eso, era pura emoción. Y aquí es importante, señores, que ustedes aprendan a conocer cómo el miedo funciona en su vida y cuándo te paraliza y cuándo más bien te da impulso y cuántas veces solamente hablando de dinero tomas decisiones desde el purito miedo, 100%. Tal es así que no analizas en las inversiones
el flujo, el dinero, no analizas a los socios, no analizas la hoja de balance, no analizas el flujo potencial del dinero, que eso sería la parte de ingeniería, perdón, de inteligencia financiera. Para que tomes buenas decisiones del dinero tienes que tener buena inteligencia emocional y buena inteligencia financiera. Hay gente que no ha desarrollado, no se ha preocupado en su inteligencia emocional, tampoco en su inteligencia financiera, y de igual manera hacen lo mejor que pueden en temas del dinero, pero la mayoría de casos me demuestra de que están perdiendo más dinero que ganando. Y al final, ¿dónde te das cuenta? En su historial bancario, tarjetas de crédito, derrotas financieras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el miedo tiene volúmenes. Si el miedo lo usas como impulso para hacer algo, me da miedo, pero lo voy a hacer, valentía. Otros tienen miedo ya extremo y dicen, me da miedo, tanto miedo, y no hago nada, me paralizo. Otros tienen casi nada de nivel de miedo y dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, y ¡pum! Se lanzan, irreverentes, hasta torpes, porque de alguna manera no sienten el miedo, o lo sienten pero se lo aguantan, no lo viven como debería ser, dándole curso, y lo que hacen es, dicen, siento miedo, al toque me lanzo porque yo voy a ser el primero, ya bacán. Pero si lo hacen desde un miedo, sin vivirlo realmente, sin conocer esa emoción, a veces son hasta imprudentes y torpes financieramente. Ojalá lo puedas vivir más de esto del miedo en los talleres que nosotros hacemos. Estamos anexando muy bien esta parte emocional y esta parte financiera. Les damos de las dos para que la persona entienda y tome poder sobre sus emociones y sobre sus criterios financieros. ¿Ok? Y para terminar, voy a saludar y voy a hablar de la última emoción, que es una de las emociones que creo que aqueja al peruano y que por eso el peruano pierde mucho dinero. Sería la última emoción, se va a llamar la ambición. Ahorita te lo cuento, voy a leer comentarios y voy a saludar y te cuento, quédate para esta parte final que va a estar buenísima. Saludos para Carlos Torrejón, hay preguntas creo. Judy Lourdes desde Ayacucho, Judy Gómez Solange desde Lima, Lidia Guamaní desde Lima, Amelia, Nelly Guamán, buenísimo, saludos. Si tienen comentarios y preguntas me lo hacen saber. Y la última emoción, les pido por favor que buenamente compartas este video si sientes que está bueno el contenido. Si no sientes que está bueno, pues no lo compartas, pero por favor ayúdanos a llegar a más gente. Ok, la última emoción, y creo que tiene que ver con este desequilibrio que a veces tiene la gente, o tiene mucho miedo o tiene mucha ambición. La ambición no es mala, la ambición desmedida, pura emoción, descontrolada, sin límites, sí es mala. ¿Ok? Entonces, la ambición es estas ganas de querer ganar, la ambición es estas ganas de yo quiero hacerlo, la ambición es quiero ganar, quiero tener dinero, y es buena porque habla de nuestro lado de ambición, habla de nuestro lado de querer crecer, de querer ganar, de querer expandirnos. Es buena la ambición en una lectura. ¿Cuándo es mala la ambición? Cuando solamente quieres la plata, porque de repente tienes un vacío emocional y dices, yo quiero la plata, yo quiero ganar a cualquier precio, a cualquier costa, y solamente estás viendo el dinero como fin y solamente te valoras cuando ganas dinero, y cuando no ganas dinero ya no te valoras. Entonces ser ambicioso es bueno en un lado porque te ayuda a querer crecer, pero lo que he detectado en la mayoría de casos que veo, en los coachings que doy, es que el peruano promedio no tiene, tiene ambición, pero no tiene ambición buena, tiene codicia. Esta codicia que es tóxica, esta de, a mí no me importa qué haga él con su negocio, si se mata, si se muere, yo quiero la plata y solo quiero la plata, ¿no? Entonces, a veces, a la gente que ve el dinero con una mentalidad codiciosa, maquiavélica y se valida solo por el dinero, le pasa a veces le pasa que termina perdiendo todo su dinero. ¿Por qué? Porque a veces el codicioso, guiado solo desde la emoción, es aquel que se mete imprudentemente a muchas cosas y dice, acá voy a ganar plata, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Entonces está desesperado por ganar dinero.
Y esa codicia hace que a veces sea imprudente, porque solo ve el potencial de ganancia, pero nunca analiza nada, nunca hace lógica matemática, nunca hace hoja de balance, nunca hace el cash flow, nunca ve las posibilidades, nunca hace escenarios. Entonces, el codicioso, fíjate bien si está haciendo de esta manera, porque quizás te esté pasando o conozcas gente que le pasa, que le das el dinero, porque te promete 20%, 30%, rapidísimo le das el dinero, le das el dinero rápidamente y ni te firma ni un documento, ni siquiera ves criterios, no proteges tu dinero. Eso se llama codicia. Cuando es desmedida, no te importa la lógica que hay detrás, no te importa. Lo único que piensas es en la plata porque quieres tener la plata. Eso es más como un apego al dinero. ¿Estamos? Entonces, termino con esto. Las 4 emociones que si tú las aprendes a gestionar estas emociones complejas en tu vida, te van a ayudar a ahorrar dinero, te van a ayudar a ganar dinero, te van a ayudar a multiplicar dinero. ¿Cuáles son esta parte emocional de la que tienes que ser un maestro? Tienes que hacerte un maestro dominando tu vergüenza. La otra es dominando tu culpa, la tercera es dominando tu miedo y la cuarta es dominando tu ambición desmedida o tu codicia. Si tú te vuelves un maestro gestionando esta parte, créeme que tienes mayores posibilidades si estudias inteligencia financiera, educación financiera, tienes grandes posibilidades de ganar más dinero, ahorrar dinero, cuidar mejor tu dinero y multiplicar tu dinero. Señores, ha sido un placer, muchísimas gracias. Vuélvete un maestro en tu inteligencia emocional y en tu inteligencia financiera y eres dinamita y vas a ser solvente financieramente. Si no te has hecho cargo de ninguna de estas dos, van a haber problemas potenciales. Y te invito a que nos sigas en Club Abundancia y que preguntes por nuestros talleres de manejo emocional y del dinero, que vamos a estar